esperamos a casa. WhatsApp 3794-918030. Pet Food. En Parada Canga siempre encontrás eso que buscás, las mejores promociones, descuentos, ofertas, pero sobre todo encontrás la mejor atención y cordialidad para que tu experiencia de compra sea lo más cálida posible y quieras volver a visitarnos. Te esperamos en cualquiera de nuestras 9 sucursales. Para enterarte de más, encontranos en www.paradacanga.com y seguinos en las redes. Parada Canga. Verte bien, hoy es un lindo día para verte. ¿Estás por pintar? En Ñanderoga Pinturas tenemos todo lo que necesitas. Somos representantes oficiales de Pinturas Colorina en Corrientes. Te ofrecemos atención personalizada y lo mejor, mejoramos cualquier presupuesto. Encontranos en las sucursales de Avenida Chacabuco 1108, Avenida 3 de Abril 601 y ahora también en San Luis del Palmar, 25 de mayo 501, esquina 9 de julio. 6 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Estamos aquí en Duplex a través de Canal 5 Televisión, Radio Sudamericana y el streaming de Radio Sudamericana, la 100.3, la radio más escuchada de la región. En el día de hoy, la verdad es que buscamos un tema que completamente distinto a lo que por ahí quizás se encuentra en la semana y que tiene que ver con cosas que ha tenido un impacto hace poco tiempo, pero que también hay una corriente que se moviliza más, que es la de buscar experiencias. Buscar experiencias es como que tenemos una suerte de tendencia de las personas entrar a buscar otro tipo de experiencias. Cuando digo otro tipo de experiencias, me digo buscando la satisfacción que por ahí no encuentra en su ambiente. Y eso muchas veces se da y se encuentran. Y hay gente que, por ejemplo, sube a la montaña, sale a correr, otras que va a pescar, otro que va y busca otras cosas y encuentran. Y hay un mundo que se moviliza a través de eso. Una persona que siempre hacemos referencia cuando hablamos de estas cosas, de cómo se vincula, si estas cuestiones muchas veces que parecen extremas, ¿son saludables o no son saludables? Uno dice, va a ver, cruzar, por ejemplo, hacer el cruce de los Andes a caballo. Algo que todos vemos como una proeza que realizó San Martín 200 años atrás. Bueno, actualmente hay 2 excursiones que realizan eso y la verdad que todos los años los cupos están completos. Eso muestra también que hay una avidez por parte de las personas de buscar experiencias. ¿Son saludables o no son saludables? Y para eso lo convocamos al doctor Germán María Brader Pocar. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que cuando uno te busca, primero uno se encuentra con toda tu expertise y todo el desarrollo de tu trabajo y quizás te ubica como el director del Hospital Geriátrico en Corrientes. Pero también te encuentra en estas otras cosas. ¿Qué encuentra uno cuando, en lo personal, cuando hace estas cosas? ¿Qué encontrás vos? Cuando haces esto, cuando te vas a escalar una montaña, cuando corres una carrera, ¿qué encontrás? Vos usaste la palabra justa, es personal. ¿Qué quiero decir? Que lo que cada uno experimente cuando hace este tipo de actividades, yo llamaría inusuales o poco frecuentes, por lo menos para nuestra zona, es algo muy personal, son vivencias muy personales y que es intransferibles. Uno puede contar, puede verbalizar, tratar de verbalizar lo que siente, pero es intransferible. Personalmente, a mí me da, más allá de la aventura en sí, más allá del desafío desde el punto de vista deportivo, a mí me da mucha paz, me da tiempo para reflexionar, que muchas veces por los avatares del día a día no tenemos, me da tiempo para poner en orden ideas y muchas veces también tiempo para reflexionar, yo no diría reflexionar, sino dejar que el espíritu tenga cierto vuelo que en el ambiente de trabajo y de lo cotidiano y del día a día
por ahí no puede levantar ese vuelo. En la montaña, en mi caso, y seguramente en otras actividades, gente que haga otra cosa, en mi caso, en el medio de la naturaleza, habitualmente solos o con muy poca gente que está en la misma, uno tiene tiempo, como dije antes, de reflexionar, pero además de hacer una profunda introspección. Bueno, todo eso que vos decís es cierto, obviamente. En tu caso particular tiene que ver con el montañismo y con esa actividad, pero encuentro mucho a gente que piensa que tiene ese mismo tipo de respuesta, pero el hilo conductor o el puente conductor entre esas personas, en tu caso, tiene que ver con la naturaleza. Sí. Porque es el regreso a la naturaleza, porque el tipo que va a pescar me dice, yo encuentro la paz total y absoluta, no cambio nada por ir a pescar. Te dice el que corre, o te dice también aquellos que salen a andar en bicicleta y te dicen, ¿sabes qué? Yo encuentro la paz absoluta cuando salgo a andar en bicicleta. Esto tiene que ver con el hombre encontrándose con la naturaleza, tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con ¿qué? Yo creo que tiene que ver el ser humano que vuelve a la naturaleza. Yo estoy convencido que ese contacto para algunos debe ser más intenso que para otros o más frecuentemente que para otros, pero siempre necesario. Inclusive las personas más citadinas, las personas más más de café, más de vida social en una ciudad, inclusive ellos de vez en cuando necesitan, y de hecho lo hacen, salir, aunque sea un fin de semana, a tener contacto con la naturaleza, a pasar un día entero en el campo. Yo creo que es algo ancestral, hasta te diría inevitable en el ser humano, volver en algún momento y por algún periodo más o menos corto o más o menos largo de tiempo, volver al contacto con la naturaleza. En mi caso en particular, a mí me encanta eso. De hecho, vivo en las afueras de la ciudad, en contacto en un lugar con muchos árboles, al borde de una laguna, en fin. Y así todo, busco estas salidas a la montaña porque me da todo lo que mencioné anteriormente. Sobre todo, me permite, como te dije antes, hacer una profunda introspección y haces un raconto de tu vida y un análisis de lo que estás pasando en ese momento de tu vida. Bueno, pero todo esto es saludable. No tengo la menor duda. Ahora, si te referís a si es saludable desde el punto de vista físico, obviamente que uno no puede largarse a hacer una actividad física que requiera una alta demanda física justamente sin una previa preparación. Yo no le puedo decir a una persona de 60 y pico, 70 años que vaya a hacer un trekking a la montaña llegando a los 4.000 metros, que son actividades muy frecuentes y que están muy, muy en boga en el país en este momento, pero si esa persona llevó una vida sedentaria, o es un gran fumador, o nunca en su vida hizo deportes, esa persona va a tener que tener una preparación previa, pero por supuesto. Pero así todo te diría que ese tipo, ahora ya estoy hablando solamente de lo que es montañismo, particularmente lo que es senderismo. Porque yo te diría que la actividad de montaña se divide básicamente en dos tipos de actividades. Lo que es la escalada, nosotros llamamos expediciones, que es una cosa totalmente distinta al senderismo. El senderismo es más amigable, el senderismo está más al alcance de todo el mundo, con cierta preparación obviamente, pero no tiene la exigencia física de la demanda de tiempo, de esfuerzo, que tiene el montañismo. El montañismo, creo que tampoco hay límite de edad. Hace poco hubo un caso muy resonante de un español muy conocido en el mundo del montañismo,
Pero obviamente personas que toda la vida han hecho deporte, que se han cuidado, sobre todo desde el punto de vista de la ingesta de alcohol, de no fumar, y que han sido deportistas. No hace falta que hayan sido deportistas de élite, ni mucho menos, pero sí que conserven un estado físico aceptable para esa actividad. Y en el caso del senderismo, ahora se usa mucho la palabra trekking, pero lo correcto en español es el senderismo, también con mucho menos exigencia, y es una actividad que te permite recorrer lugares donde, como siempre digo, no sirve la rueda. Es decir, hay que hacerlo caminando con una ambulancia al lado. ¿Cuál es la ambulancia? Una mula o un caballo al que uno pueda subir si tiene algún inconveniente o no puede seguir, por cualquier motivo no puede seguir caminando. Pero el senderismo se caracteriza justamente por recorrer lugares inaccesibles con cualquier tipo de vehículo a motor o que requiera ruedas, obviamente la naturaleza más salvaje y lugares soñados. Te diría que en la Argentina, en toda la zona cordillerana, desde el noroeste hasta la Patagonia, hay infinidad de lugares para recorrer haciendo senderismo, uno más lindo que el otro. Actividades que se puede hacer en un día, ir y volver. Uno está en su hotel, confortable, sale, camina todo el día y vuelve a su hotel confortable a pegarse una ducha, a comer bien. O hay actividades que llevan varios días, a veces acampando, a veces durmiendo en refugios, en fin, pero también eso requiere de cierta predisposición mental. ¿Por qué? Porque una cosa es, como dije hace un minuto, salir de un confortable hotel, hacer la caminata y volver al confortable hotel y a comer comida caliente, en fin. Y otra cosa es hacer un senderismo o una caminata de 4 o 5 días donde uno va durmiendo en carpa o en un refugio precario, no tiene la ducha cotidiana, se come lo que se cocina ahí o lo que le cocina la gente del lugar. Y bueno, en ese caso uno tiene que olvidarse del confort, pero tiene, aparte de la magia de recorrer esos lugares maravillosos, también le da la oportunidad de alternar con la gente del lugar, muchas veces gentes originarias, otras, a lo mejor no personas originarias, pero sí del lugar, y en un intercambio sumamente interesante, por lo menos para mí, sumamente interesante, de experiencias, de modos de vida, y gente que literalmente vive en la naturaleza. Entonces, ¿nada de tecnología? Mira, tecnología te diría muy acotada. Generalmente son lugares donde no hay señal para el celular, lo cual hace que mucha gente se abstenga de ir porque no pueden prescindir del celular, lo cual para mí es una pavada, pero bueno, cada uno sabe. Y después lo que se usa cada vez más son los relojes inteligentes, donde uno marcó previamente el recorrido y eso da cierta seguridad para no perderse, aunque es muy raro que uno haga esto solo, generalmente va con un grupo y con un guía que ya conoce el lugar. Bueno, pero la otra vez, cuando fue muy famoso esto que ocurrió allí en el Lanín, con Christian Petersen, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo viste? Mirá, yo no conozco detalles. Porque vos subiste varias veces al Lanín. Sí. Es una montaña, no es muy alta, o sea, no es exigente desde el punto de vista de la aclimatación, ¿sí? Desde el punto de vista del mal de montaña, del mal de altura. Pero sí es muy exigente físicamente, demanda mucho físicamente, porque hay que hacer un gran desnivel en un corto recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente que hay que subir es muy pronunciada. Y por otra parte, hay que hacerlo bastante rápido, porque por una cuestión de la cantidad de gente que va, el Parques Nacionales te da 1 día y medio para subirlo.
O sea, tenés, el primer día llegás hasta lo que se llama el campamento base, el segundo día tenés que ir hasta la cumbre, y de la cumbre bajar ya y salir del parque. O sea, tenés un día y medio, con toda la furia, 2 días. Y es una montaña, repito, muy pronunciado el desnivel, entonces es muy exigente físicamente. Y en el caso, puntualmente, en este caso que acabas de mencionar, yo creo que él habrá subestimado a esa montaña. Creo que es una persona que no tiene experiencia de montaña. Lo subestimó, no fue bien aconsejado porque no iba solo, y no sé si tenía algún problema de salud de base o no. Lo que a él le pasó así, con esa severidad, no es algo frecuente. No es habitual que la gente quede así. No, de ninguna manera. Es muy frecuente el apunamiento, el mal de altura, con dolor de cabeza, vómitos, que generalmente con un buen reposo, buena hidratación, inclusive hasta con la administración de oxígeno pasa. Muchas veces se produce lo que se llama un edema cerebral o un edema pulmonar, pero al bajar, el tratamiento de eso es bajar. Y al bajar, la persona se va recuperando. Lo que es la primera vez que yo me entero, por lo menos, es que aún habiéndolo bajado, haya seguido tan crítico, tan grave durante tantos días. Y la internación permanente. Por eso, en terapia intensiva, claro, en que prácticamente lo habían desahuciado. Eso, yo creo que él algún otro problema de salud habrá tenido, porque eso no es propio de la montaña. Insisto, podés tener un edema cerebral, podés tener un edema pulmonar, son dos cosas muy graves, pero que a la medida que vas bajando, va mejorando. A veces requiere de internación, pero aún en internación, con la administración de oxígeno, de líquido, en fin, en un día, 2 días, estás de alta. Y no puedes... Y jamás un cuadro de colapso multiorgánica como tuvo él. Y no puede ser que la montaña haya sido el disparador de todo eso que lo tenía adentro. Por eso te decía, creo que él habrá tenido o debe tener algún problema de salud de base, y la montaña lo que hizo fue gatillar ese problema. Por eso fue tan difícil recuperarlo. Claro. Pero, a ver, quiero ser más o menos responsable. Estamos hablando del caso de Christian Petersen, que los dos estamos hablando especialmente a través de las noticias que fuimos recogiendo, que fuimos observando a través de los medios de comunicación, pero más allá del caso puntual de él, en el sentido de decir, médicamente, vos como médico, con un análisis se puede saber si yo puedo ir a hacer eso, o al igual, no importa el análisis, se me puede disparar algo de eso. Sí, no hay un análisis que te diga. Es una evaluación general y aún así puede fallar. ¿Por qué te digo esto? Es muy frecuente, yo lo he visto muchas veces en montaña, atletas, por ejemplo, maratonistas o atletas de otra disciplina, que después en la montaña no andan. Se ven obligados a bajar porque no pueden seguir, no funciona. Y personas jóvenes, en muy buen estado físico, que por algún motivo el físico, el cuerpo le dice, bueno, hasta acá llegaste, no se puede. Ahí voy. Probablemente tenga mucho que ver la cabeza, la mente. Ahí va. Sí, probablemente tenga mucho que ver. Ahora, si hay algún estudio, algún análisis que diga, mira, Daniel Romero no puede, o Daniel Romero sí puede con seguridad, no existe. Obviamente que es saludable, es aconsejable que antes de iniciar esta actividad hacerse una evaluación, sobre todo si uno ya está en la edad media o más arriba de la edad media de la vida. Pero que ese estudio de todo bien no es ninguna garantía. ¿Físico o cabeza? Una muy buena cabeza que arrastre al físico. Las dos cosas. Como te dije recién, he visto personas de un estado físico, atletas me acuerdo una vez, un atleta que era campeona, no quiero aclarar para que no se sepa quién era,
de ciclismo olímpico. Y fue a escalar el Aconcagua y no pudo. A mitad del camino se dio vuelta. Yo creo que en ese caso fue la cabeza. Pero aún así llama la atención, porque uno no es un atleta olímpico si no tiene muy bien trabajada la cabeza. No, obviamente. Así que no sabría decirte exactamente la causa, pero no es el único caso que conozco. Hay muchos casos de sobreexigencia, obviamente, que tienen que ver con todo esto, pero ¿cómo se maneja si... vos hablabas bien, una persona que es un deportista olímpico y no llega. ¿Cómo se maneja lo que se puede denominar fracaso? ¿Vos te referías que no pueda llegar a la cumbre, por ejemplo? Claro. Yo me pongo la piel en ese deportista y decir, ¿sabes qué? Yo competí en un juego olímpico. O sea que estoy a la elite mundial y no puedo subir en la Aconcagua. Yo creo que le debe generar una gran frustración. En el caso de los montañistas en particular, el montañista, y me pasó a mí, al principio no poder llegar a una cumbre me generaba una gran frustración. Ahora no, desde hace varios años ya no, porque he aprendido a disfrutar la montaña más allá de que pueda ser cumbre o no. Entonces, yo ahora planifico salir, de hecho ahora el fin de semana largo me voy a la montaña, pero me voy a disfrutar de la montaña, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la soledad de la naturaleza, la soledad de la montaña y todas las incomodidades que acarrea eso. Y voy a tratar de hacer cumbre a donde voy, pero si no, realmente desde hace varios años y después de haber subido muchas montañas, ya no me frustra en lo más mínimo, No quiere decir que no lo intente, pero antes, inclusive hasta te diría, tenía actitudes temerarias con tal de conseguir la cumbre. Ahora ya no. Se puede, fantástico, pongo todo mi esfuerzo, pongo todo de mí, pero en este momento lo más importante para mí cuando voy a la montaña es disfrutarla. Claro, disfrutar del trayecto. Disfrutar del trayecto, exactamente. Y, insisto, me gusta la cumbre, trato de hacerla, pero ya no me frustra si no lo consigo, de ninguna manera. ¿Y esto que estás ahora por hacer, esto de suerte de trekking en el Everest, cómo es? Es un proyecto que tenemos con un guía amigo de Mendoza y con gente que está en el ámbito del turismo en general, ya no hablo solo de montaña, pero nosotros en particular le llevamos la inquietud de que comiencen a trabajar o que adosen a su oferta lo que es turismo de montaña, pero no expediciones, no escaladas, sino trekking, senderismo de montaña, y queremos empezar esto con una actividad de senderismo muy, muy atractiva, bellísima, que es una caminata hasta la base, hasta el campamento base del Everest, en Nepal, obviamente. Esta es una actividad que desde hace muchos años hacen los europeos y los americanos, desde hace mucho menos tiempo, pero se está haciendo popular también en Latinoamérica, en la Argentina en particular, y que lleva entre ida y vuelta, son 15 días de caminata por los lugares más bellos del mundo, porque uno va caminando literalmente por el medio del Himalaya, de las montañas del Himalaya, obviamente por los valles, obviamente no escalando, pero así todo se parte de 1.400 metros, que es donde se inicia la caminata, y se llega a 5.300 metros, que es donde está el campamento base del Everest. Pero como esto se hace muy paulatinamente, con una marcha muy tranquila, descansando, sin exigir al físico más de lo conveniente. Aclimatando el cuerpo. Entonces
se consigue el objetivo, yo te diría, si no es en el 100%, en el 95% de los casos de la gente que lo intenta, a lo sumo un dolor de cabeza que se calma con un analgésico común, o tener que pasar una noche, descansar todo un día. De hecho se hace eso, no se camina todos los días indefectiblemente, sino que se hace algún corte por el camino justamente para favorecer la aclimatación. ¿Cuánto tiempo es? Son 15 días. 15 días. 15 días de caminata. Para eso hay que sumarle el viaje para llegar hasta allá. ¿Y qué distancia es en kilómetros? Mira, en kilómetros, en kilómetros no te sabría decir exactamente, porque allá no se mide nada en kilómetros, en distancia. Se mide todo en horas. Vos preguntás, bueno, ¿a qué distancia está Namche Bazaar, que es una de las paradas que vendría a ser la capital del país Sherpa? Y te dicen, aunque le preguntes qué distancia, te dicen 6 horas. Y tiene sentido eso, porque vos no es una caminata en línea recta, claro, ni plana, sino que subís, bajás, curvas, contracurvas, sobre todo subir, bajar, pasar un puente. A veces tenés una curva que te vuelve, que es como si retrocedieras, porque tenés que hacer la circunvalación a todo un valle y después seguís de nuevo en la dirección que llevabas originalmente. Entonces, todo se habla de horas de caminata. Y es por día entre 4 a 6 horas de caminata. Obviamente que no son 6 horas seguidas, sino que se va descansando. Inclusive hay distintas paradas en balcones, en lodge o pequeños lodge donde te sentás a tomar algo con una vista espectacular abajo. Todo muy rústico, pero muy bien puesto, muy, muy digno, muy limpio, es como un buen parador en la playa. Hay paradores que pueden ser un desastre y hay paradores que son espectaculares. ¿Qué época del año? En este caso son siempre espectaculares. Espectaculares me refiero a lo que te ofrecen sin lujo, sin ostentación ni nada por el estilo. Vos ten en cuenta que ahí sí, la única forma en que podés avanzar o que se puedan llevar cosas es caminando, o en estos animales, los yaks, que son como unas vacas grandes de pelo muy largo y cuernos muy largos, que lo usan de animal de carga. No hay caballos, no hay mulas, no hay burros, yaks, y ahí va todo el equipaje. Y en casos muy puntuales, ya no para el público en general, sino para las empresas que llevan esto, helicópteros. Pero ahí no nada que tenga ruedas sirve. Porque además no podríamos. Es lo mismo que, no sé si tenés idea del camino del Inca. Sí. Siempre digo, si vos conocieras el camino del Inca, ahí te explicás por qué los incas no conocían las ruedas. Porque no tendría sentido. Ellos conocían la pelota y el juego de pelota, pero no conocían la rueda. Y lógico, vos ves cómo eran sus rutas y sería imposible rodar ahí. ¿Cómo era su territorio? Claro, ¿Cómo era el exacto. territorio de ellos? Y a partir de ahí el hombre se va acostumbrando a ese territorio. Exacto. Bueno, esto es algo similar. Pero ¿época del año? Hay 2 épocas. Una es desde los mediados de abril hasta fines de mayo. Y la otra es en octubre, noviembre. Primavera y otoño. Primavera y otoño. Verano no, porque el monzón allá es muy ventoso, muchas tormentas, en fin. La ventaja que tiene la fecha de abril-mayo, es que durante todo el mes de abril, casi todo el mes de abril y mayo, el campamento base del Everest está poblado de montañistas que están aclimatando y que están esperando el momento propicio desde el punto de vista climatológico para avanzar hacia la cumbre. Entonces uno llega al campamento base y ve todo el movimiento, claro, ve cómo se vive en la montaña, cómo claro, vive el montañista. En cambio en octubre, no, porque en octubre no se escala en esa zona.
se puede ir hasta el campamento base, pero lo único que ve uno es un glaciar enorme, Sí. vacío, donde no hay nada. ¿Cómo hacer para contactarse contigo por esto? Perdón, este trekking, lo que nosotros ofrecemos, a ver, como algo adicional, es dormir una noche en el campamento base. Tener la experiencia de dormir en carpa, rodeado de todos estos montañistas, todos estos locos que están intentando escalar el Everest. Que es una experiencia, y además es una experiencia muy enriquecedora porque además uno alterna con gente de todo el mundo. De Claro. todo el mundo. Se duerme y al día siguiente se vuelve caminando por el... ¿Cómo hacer para aquel que le pueda llegar a interesar esto, contactarse contigo? ¿Cómo es? en Instagram, con mi nombre. Mm. En Instagram, Germán Brayeu, Germán Padre. Sí. Sí, vos lo conocés. Sí. Y- No, me estoy riendo porque Instagram. Sí. ¿Por qué? No, por vos, por vos. No me veía en Instagram. No te veía en Instagram. Es tecnología muy moderna Muy para moderno, mí, ¿sí? muy moderno para mí. No, sí. Especialmente porque veo que tenés muchas publicaciones en Instagram. Sí. Sí. Bueno, algo te conozco por eso. Porque Y- te sigo en Instagram. Lo otro es Vestigium, la empresa Vestigium en San Lorenzo y Pellegrini. Ujú. Ahí también se le puede Perfecto. dar toda la información necesaria. La verdad que es muy interesante y son desafíos que a uno lo posiciona en otro lugar y que tampoco es una cuestión que rompe barreras culturales o mandatos culturales. Sí, porque por ejemplo a mí me preguntan si hay límite de edad. Yo tengo 68 años y sigo escalando y sigo haciendo Sí. senderismo. La vez pasada aparecieron 2 mujeres de 70 años a preguntar si ellas podrían. Y eran 2 mujeres, evidentemente eran 2 mujeres de hacer actividad física, estaban muy bien conservadas. Todo. Sí, por supuesto. Insisto, no aquel que toda la vida fue sentado y bueno, voy a debutar haciendo tal cosa. Claro. No. Claro, no Pero es que no cualquiera hay límite, y el límite lo pone... lo pone en la cabeza de uno. Sí. Germán, siempre lindo verte. Igualmente, gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Germán María Brayal Procar con nosotros, hablando sobre estas cosas que la verdad hacen a la vida de uno siempre. Pausa, ya regresamos con la radio. Nosotros nos despedimos con la televisión hasta la semana que viene. Chau. Óptica Cazadores. Cazadores Correntinos 3963. Anteojos de receta. Lentes de sol.